Hola, bueno, bienvenido, bienvenida a esta segunda clase de este curso que se llama PermaMás, donde estamos hablando sobre bienestar y felicidad corporativo. Hoy vamos a hablar de la P de emociones positivas. No se te olvide suscribirte al canal de YouTube para que te estén llegando todos los videos y puedas seguir este curso de forma gratuita. Bueno, súper importante, vamos a hablar de esa P. Esa P es muy importante para mí porque yo me enfoco mucho en los temas de regulación emocional. Para mí el tema de las emociones es un tema de verdad como que me genera como curiosidad, cómo funciona como las emociones en la gente, qué está sucediendo ahí. Y entonces para esto quiero hoy contarte algo súper lindo y es en el gran espectro de las emociones positivas hay una cantidad de estudios fascinantes. Hoy te quiero contar un poco sobre estas emociones básicas y secundarias y lo más importante que vamos a ver en este curso es cómo nosotros hacemos para regular bien las emociones en el lugar de trabajo. Porque todos los días están sucediendo una cantidad de cosas impresionante y la forma en la que nosotros regulamos nuestras emociones va a afectar la memoria de la gente, que se acuerde si tenía que entregar el informe o no, ir a hablar con el cliente o no, hablar con un compañero de trabajo, mandar el correo o responder el WhatsApp, las emociones van a afectar eso. Va a afectar todo lo que tenga que ver con la toma de decisión. El 80-90% de las decisiones que tomamos en la empresa y todos los días de nuestra vida son emocionales. El resto es todo lo que tiene que ver con la razón por la cual estamos tomando, el resto son emocionales, por eso la emoción es muy importante y también de cierta forma todo lo que tenga que ver con temas cognitivos aparte de estos dos, la forma en la que nos relacionamos con los demás, la forma en la que entendemos las cosas, la forma en la que estamos percibiendo las cosas, el tipo de pensamientos que estamos teniendo afecta todas estas cantidad como de factores súper importantes. Por eso las emociones son un tema fundamental en el lugar de trabajo. Y podríamos después hablar un poquito sobre cómo se conecta la mente y la emoción, pero hoy me voy a enfocar un poco en las emociones porque va a ser fundamental para lo que vamos a estar haciendo aquí. Muy bien, entonces al hablar de emociones, tengo que hablar obviamente de las emociones básicas y un poco las emociones que podríamos hablar que son secundarias para que empezamos a analizar también como la razón por la cual cada una de las emociones existe y por eso en el curso pasado habíamos dicho, hey, pilas, porque en la felicidad corporativa entran todas las emociones. Yo nunca a una persona que esté en coaching conmigo le voy a decir, oye, deja de sentir rabia o deja de sentir tristeza o deja de sentir frustración. No, de hecho, ustedes saben, si han visto coaching conmigo, que lo primero que les pregunto es, les hago un listado de emociones para ver cómo está cada una de ellas, porque podemos estar sintiendo muchas al mismo tiempo y es importante irlas como evaluando constantemente. Entonces, tengo que hacer referencia a esta primera parte sobre la película de Intensamente, la uno y la 2 porque la uno nos habla de las emociones básicas, la única que nos salió ahí, que esto es de Paul Ecker, que Paul Ecker tenía un sistema de analizar las emociones de una forma espectacular, esto lo aprendí en el doctorado y es que son esas 5 emociones básicas, la única que no estuvo ahí fue la sorpresa. Pero estas emociones básicas son emociones básicas porque el estudio que él hizo es que se fue a muchas partes del mundo y se dio cuenta que estas 5 emociones, al nivel de hacer expresión en la cara, la gente entendía eso es asco, eso es sorpresa, eso es alegría, eso es tristeza, eso es rabia. Y de ahí salieron las 5, porque en la parte como donde se muestra la emoción a nivel de expresión facial, todo el mundo comprendía que eso era esa emoción. Y después ya vienen las secundarias que son un poquito más complejas, que se podría decir, hay algunas teorías en que son la mezcla de estas 5 que van creando las otras, como si fueran estas los colores primarios que van creando una cantidad de otros colores. Pero eso va a depender un poco de la teoría que estamos nosotros viendo sobre el tema de las emociones. Entonces voy a arrancar por esta película porque esta película es maravillosa. Tomó todo lo que en este gran aprendizaje de Paul Ekman y hizo la primera película con las primeras emociones básicas y después empezó a meterse con las otras emociones un poco más complejas. La gran, eh, la gran conclusión de esta película es que todas las emociones son importantes y cumplen un papel fundamental, si no, no existirían. Entonces tenemos que empezar por ahí. Entonces, esta emoción que estamos viendo acá es la emoción de la rabia y es una emoción que me gusta mucho porque en la película juega un papel súper importante y en el lugar de trabajo juega un papel súper importante. Lo que pasa es que nosotros a veces sentimos la rabia como si solamente fuera como esta explosión de energía que lo que hace es
tomar consecuencias negativas sobre las otras personas, ¿cierto? O sea, porque siempre que hay rabia, hay como que o golpeo algo, o grito, o le digo algo a otra persona, entonces las implicaciones de la rabia siempre son implicaciones que son, al principio son externas, porque siempre hay algo externo como que succiona como esa energía súper fuerte que sale de la persona, pero también al nivel interno, no manejar bien esa rabia, pues puede generar como una saturación y pues eso se siente en el cuerpo. Pero miren que la rabia es una emoción súper linda porque nos ayuda, y la razón por la cual también existe es que nos ayuda a poder saber que estoy dispuesto a negociar y que no estoy dispuesto a negociar, lo cual la hace una emoción muy valiosa porque nos ayuda a algo fundamental en el lugar de trabajo y en todas las relaciones que tenemos con la gente, y es a poner límites, pero a poner límites sanos. Por eso esta emoción también tiene que ir acompañadita de otras emociones. Pero digamos que en esta primera fase estamos hablando de esta emoción me ayuda a mí a identificar que no estoy dispuesto a negociar, hasta dónde va mi límite. Bien manejado es lograr decir, hey, no. Mal manejado, esta explosión que termina a veces en este desahogo, como en esta olla a presión que reventó, que termina afectando a todas las personas que están alrededor, que es precisamente lo que nosotros no queremos. Pero sí tenemos que saber, oye, estoy sintiendo rabia. ¿Cómo se siente la rabia? ¿Dónde siento la rabia? Siento la rabia en los puños para golpear, siento la rabia en la cabeza porque me pongo súper rojo, siento la rabia, ¿dónde la siento? Entonces tenemos que empezar también a identificar dónde siento la rabia. Sobre todo porque hay unas teorías súper lindas para poder a manejar las emociones, y es ubicar en qué parte del cuerpo estamos sintiendo la emoción para poder bajarme de la cabeza que está con esos pensamientos, que es lo que también me está como generando esa emoción, y bajarlo a ese lugar donde la estoy sintiendo, en el estómago, en la pierna, en los puños, en la cara que está súper roja, en la espalda, porque me dieron una cantidad de espasmos en la espalda. Entonces, súper lindo que aprendamos que esta emoción tiene sus cosas positivas, pero muy mal manejada, pues también puede tener sus implicaciones. Pero miren que es una emoción que nos ayuda a entender hasta dónde van mis límites, lo cual es súper bonito. Después estamos con esta emoción que a mí me encanta, y en la segunda película Intensamente es el papelón el que hace, y sobre todo porque en la segunda película ustedes no saben cómo yo me sentí identificada cuando estaba en la adolescencia. O sea, yo pasé exactamente por los mismos tipos de pensamientos, las mismas emociones, todo era muy loco. Esta de la ansiedad me encanta porque la ansiedad y el miedito se juntan a veces mucho, hacen un papel súper lindo los dos, pero la ansiedad hace una cosa muy linda y es que siempre está pensando hacia futuro. ¿Se acuerdan en la clase pasada que hablamos sobre la carrera de la rata y estar poniendo la felicidad en un evento futuro? Ahí está la ansiedad tomando control un poco como de nuestra vida, y es siempre como analizando las posibilidades, las oportunidades, lo que puede suceder, los diferentes escenarios, y a partir de esos diferentes escenarios poder tomar una buena decisión. Lo interesante aquí es que cuando creo unos escenarios que son pocos, que pueden llegar a ser unos 5 o 7, estamos bien, yo puedo analizar los 3, sería perfecto para poder analizar lo que está pasando, pero cuando creo 2.500 escenarios y el 80% de ellos son negativos, ahí es donde tengo un problema de categoría mundial, que es lo que pasa en las empresas. Entonces sucedió una situación como el COVID, o ya no tenemos un cliente, o se cayó un proyecto, o hubo una discusión en la reunión, y empieza la gente a pensar hacia futuro, me van a echar, qué va a suceder, ya no vamos a lograr llegar al budget que habíamos dicho que íbamos a llegar. Entonces, esta cantidad de opciones o de mundos paralelos que se están creando, que son muchos videos, generan una saturación en la persona, que después lo que hacen es generar un bloqueo sistemático, porque empiezan a leer tantas cosas que llega un momento donde la persona literalmente se abruma, y lo que pasa es que se va como hacia adentro, o empieza a tomar decisiones como un loco chiflado o una loca chiflada porque no sabe qué hacer. Y en la película lo muestran así, o sea, muestran una cantidad de gente creando una cantidad de diferentes opciones que no sé cuál era más mala que la otra, porque empieza a ser como todo lo negativo que puede pasar. Entonces, es una emoción muy linda porque nos ayuda a poder planear y ver hacia futuro, pero mal manejada nos puede generar que nos abrumemos, saturación y obviamente un tema de salud mental súper fuerte. Entonces aquí, pero también saber que es muy linda por lo cual existe. Después está el miedo. Esta es una emoción, a mí me encanta porque yo tuve que trabajar mucho con esta emoción en mi vida, y es que es una emoción que nos protege mucho. ¿Qué es lo que hace la emoción del miedo? Nos ayuda a tomar las medidas adecuadas para seguridad, ¿listo? Para mantenernos seguros. Y esto es muy lindo porque lo que hace es
igual que la ansiedad que está mirando todas las opciones de lo que puede pasar en el futuro, este está mirando riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Si yo voy al lugar de trabajo, ¿cuál es el riesgo que me pase ABC? Entonces, lo que voy a hacer es, por si acaso pasa eso, X, Y, Z. ¿Listo? Entonces, esa es una muy buena forma de entender el miedo desde un tema de conciencia, de tranquilidad, de un poco como de equilibrio. Pero cuando nuestra mente racional empieza a entrar ahí, se suma como esta mente emocional y utiliza el miedo para empezar a crear cosas que no existen, ahí es donde tenemos un problema de categoría mundial y es yo no creo que sea suficiente para ir a esa reunión a presentar allá. Entonces me da miedo ir a presentar. Me da miedo hablar en público porque qué tal que van a decir y entonces no van a decir que yo no sé. Me da miedo y ojo, atención, está súper importante. Me da miedo preguntar en una reunión porque se supone que a mí me contrataron porque yo supuestamente sabía. Entonces si pregunto se van a dar cuenta que no sé y por ende entonces de pronto me echan. Entonces mejor no pregunto. Entonces el miedo hace que no pregunte. Entonces, miren que el miedo empieza a crear una cantidad de bloqueos a nuestra ejecución. No pregunto, mejor no hago, no tomo la decisión, bloqueo. Entonces, cuando esto sucede en la empresa, pues claro, no, al haber inacción, pues va a ser muy difícil que se logren los resultados o va a haber demasiada fricción en que las personas puedan lograr los resultados en el lugar de trabajo. Y van a darse cuenta que en la práctica, cada vez que llega alguien, que a mí me encanta un video que hice para Instagram en esto y es, jefe, tengo un problema, jefe, tengo un problema, jefe, tengo un problema, pero no les surge ninguna solución de parte de ellos, ¿qué hay ahí detrás? Miedo. Y generó un bloqueo que hace que la persona no pueda tomar decisiones y entonces tenga que ir donde el jefe a decir, jefe, tengo un problema. Y que sea el jefe el que tome la solución, así que yo después, si eso tiene consecuencias negativas, yo no tengo nada que ver con el tema porque yo ya se lo entregué. Y resulta que entonces parece que después estuviéramos en la película de Walking Dead, donde nadie toma ninguna decisión y todo el mundo, nadie piensa, nadie es creativo, no hay mindset de crecimiento, entonces está muy difícil que podamos crecer así, sobre todo en este mundo que se está volviendo tan tecnológico. Entonces, súper importante, el miedo nos ayuda a identificar riesgos, tomar decisiones de una forma segura, pero también nos puede generar una cantidad de bloqueos, sobre todo a nivel de la sensación que nosotros tenemos sobre la toma de decisión interna. Entonces, tengámoslo en cuenta. Ahora, si se mezclan el miedo con la ansiedad, bien manejado, espectacular, porque si identifiqué los riesgos, vi que cuáles eran las opciones, tomo las decisiones, listo, perfecto. Pero si empiezo a crear una cantidad de miedos súper locos y más encima toda la cantidad de cosas que pueden pasar, pues esta pobre persona va a estar en crisis existencial, literalmente va a tener un problemón. Entonces, allí tenemos que empezar a darnos cuenta de acuerdo a uno se da cuenta las emociones que hay detrás de la persona de acuerdo a la forma de su comportamiento. Tengan eso en cuenta en el lugar de trabajo y también en su diario vivir, ¿no? Después está la emoción de la tristeza, que es una emoción que tiene un papel protagónico en la primera película Intensamente, que a mí me encanta, y es la tristeza, aunque parece que fuera un tabú y fuera como raro sentirse triste y hoy extrapolado es un tema de salud mental y entonces se van por los lados de la depresión, entonces no quiero sentirme triste porque qué tal que digan que estoy deprimido y si estoy deprimido entonces pasa esto en la empresa, de pronto me echan, porque, o sea, la tristeza está hecha para limpiar. Está hecha para limpiar. Hay momentos donde hay una sobreacumulación de situaciones, donde no somos capaces de expresarlas y se nos van y nos somatizan en alguna parte de nuestro cuerpo. La tristeza lo que hace es limpie, limpie, limpie. Entonces, si un día yo me sentí abrumado por algo porque salí de una reunión, es súper normal que salgamos de la reunión y nos dé tanta rabia que lloremos. ¿Listo? O sea, es una mezcla muy loca, nos da rabia, pero la forma de limpiar la rabia, ¡pum!, lloramos. Estamos viendo una película y nos dio mucha emoción, o sea, estoy viendo que, mejor dicho, lograron esa pareja estar juntos por fin, como en la película de The Notebook. Entonces uno está sintiendo mucha felicidad, uno llora, porque de cierta forma es como sube y la forma de cómo regularla es también como esa emoción de limpio, limpio, para que se equilibre, entonces limpio. Entonces, la tristeza juega un papel muy lindo porque es un papel de limpieza que es súper interesante. Si se dieron cuenta en la película, tristeza es muy intelectual. Ella lee una cantidad porque la tristeza también como que monitorea un poco como qué es lo que está sucediendo para ver cómo limpio yo acá. Es una cosa muy linda. Ahora,
Si la tristeza está acumulada, mal manejada durante un largo tiempo, eso después se convierte en depresión y ahí ya tenemos un problema en la empresa, porque entonces ya estamos llevando a la gente a que esté en unos estados de energía tan bajita que lo que hacen es empezarse como a guardar y al guardarse no querer ver a nadie, no querer interactuar con nadie, se empiezan a alejar, se empiezan a alejar, empiezan a entrar en depresión y después tenemos un problema de salud mental que tenemos que entrar a trabajar. Una recomendación en los lugares de trabajo. Si ustedes ven a una persona llorando, no pasa nada. ¿Listo? Pero si ven a una persona llorando 2, 3 días, ya tenemos que ir a preguntarle si está bien y cómo le podemos ayudar. Si vemos que una persona se empieza a alejar más de lo normal, no quiere ir a almorzar, no quiere ir a interactuar, no quiere ir a las reuniones, no prefiere estarse en la casa, no, pero notamos que es como que no normalmente la persona no es así, de pronto lo que hace es empezarse a alejar, eso es una alerta para identificar qué está sucediendo. No tiene nada de malo que nosotros sentemos en tristeza o que algo esté pasando en nuestra vida, pero sí es muchísimo mejor cuando nos estamos acompañando y pedir ayuda en el momento en el que yo no necesito y que si yo estoy notando que algo está pasando con alguien, venga y que sienta como ese grupo de apoyo. Lo mejor que puede pasar en la regulación de nuestras emociones en los lugares de trabajo es sentirnos apoyados por nuestros compañeros y por la empresa y no que sea como, ay, no, es súper emocional, está súper sensible. Ahí es donde creamos crisis de salud mental en las empresas por no comprender que todos a toda hora estamos sintiendo todas las emociones y es normal sentirlas. Entonces, esto necesitamos empezar como este diálogo amoroso de poder hablar. Y si de vez en cuando necesitamos en la empresa generar una lloratón, como yo la llamo, donde un espacio para que la gente cuente y se desahogue y llore, que haya esos espacios sin que después nos vayan a juzgar por lo que dijimos ahí o no. Yo sé que esto es muy difícil hacerlo en la empresa, es mejor a veces hacerlo con la gente que uno tiene como más cercanita y sus amigas o sus amigos o su familia, si ustedes son de los que lloran con la familia, pero chévere también que se den esos espacios para poder solamente sacar. Ya después de ahí la idea es que hacemos una actividad para poder transformar un poco como esa emoción, pero a veces es importante sacarla. Siempre todas las emociones se van a dar cuenta, sobre todo la rabia, la ansiedad, la tristeza. Cuando nosotros nos las desahogamos o las expresamos, después tiene que haber como un ritualito de cierre para volver a estar en sí. ¿Listo? No me las dejen botadas por allá, porque lo que hacen es multiplicar un poco como esa emoción que están sintiendo. Tenemos que recogerlas de cierta forma, trabajarlas, trascenderlas para que vuelvan a estar en el lugar adecuado en el que tienen que estar. Entonces, es como si jugáramos como ese sistema como de balance, alineación, un poco como armonía. Muy bien. Después está esta emoción que es la vergüenza, que es una emoción muy linda que sale en la segunda película Intensamente. Esta emoción nos ayuda a podernos aceptarnos y amarnos como nosotros somos. Mal manejada también genera un bloqueo porque nos da pena hacer las cosas, nos da pena hablar en público y esto miren que a veces tiene que ver mucho con el miedito que hay detrás, inseguridades. Entonces, esta es una emoción que es muy linda, pero nos ayuda a poder trabajar en el lugar de trabajo el amor propio. ¿Listo? El amor propio, la aceptación, que la persona pueda ser auténtica, pueda ser quien ella es y que la gente la quiere y la acepte como es. Claramente en medio de la comunidad, que somos una comunidad que tiene que estar armónica, donde hay diálogo, donde hay conversación, donde hay respeto, donde hay buen trato. ¿Listo? Entonces ahí es diferente poder trabajarla desde ahí. Y evidentemente mi favorita, que es la alegría, que es la que también movilizó todo este nuevo mundo del bienestar y la felicidad, pero sobre todo de la psicología positiva, porque lo que hace la alegría es ver la vida desde el optimismo. Y esto tengo que hacer aquí un paréntesis muy importante porque en el modelo PERMA hablamos de emociones positivas. No diciendo que son malas las emociones negativas, sino que las emociones positivas generan algo muy curioso en la gente y es que promueven la creatividad, la innovación y de cierta forma como generar resultados mucho más rápidos. Bárbara Fredrickson se mandó un estudio espectacular sobre tener una alta dieta de emociones positivas porque generaba gente más resiliente, porque generaba que la gente fuera muchísimo mejor en servicio al cliente, generara mejores resultados, fuera creativa, innovador, como les había contado. Entonces, esta emoción es una emoción base que hace que sucedan otras cosas muy interesantes en el lugar de trabajo y por eso fue la que se tomó como insignia para poder hablar de bienestar y felicidad organizacional. Ahora, o corporativo. Ahora, algo muy interesante y es que antes de que naciera la psicología positiva, Martin Seligman contaba que la psicología estaba orientada solamente a ver las cosas malas, es decir,
por qué una persona entra en depresión, por qué una pareja se divorcia, por qué hay peleas dentro de las parejas, por qué esta persona tiene esta enfermedad mental. Entonces siempre estaban viendo como el lado o el espectro un poco como negativo de del todo el comportamiento humano y lo que estaba pasando también como por la mente de la persona. Y en un momento dado, eso fue hace 30 años, Martin Seligman dijo, oye, pero ¿por qué estamos como para el lado como tan negativo, pesimista? Porque también, y solamente en enfermedades, enfocado como en enfermedades, ¿qué tal si nos fijamos, oye, qué hace a la gente feliz? ¿Qué hace que un matrimonio sea un buen matrimonio? ¿Qué hace que la gente pueda generar buenos resultados? ¿Qué hace que la gente pueda cumplir sus metas y sueños? Que eso fue, eso lo vamos a hablar más adelante, el estudio de Angela Dorwood sobre el tema del grit, que es la determinación, viene de ahí porque ya es pupila de Martin Seligman. Entonces empieza a surgir una cantidad de que hace que la gente se mueva, genere, esté positiva, sea feliz, o sea, genere los resultados que quiere generar para poder lograr tener esa felicidad tanto interna como externa. Entonces, eso fue hace 30 años, se creó la psicología positiva, que también venía por allá unos lineamientos de la humanística, pero se creó esa psicología positiva que lo que quiere es enfocarse en fortalezas, lo que quiere es enfocarse en qué es lo que hace que la gente pueda lograr sus resultados y se pueda lograr como esa meta final interna y externa que quiere tener la gente. Entonces ahí nació y tuvo como bandera esta super emoción que era la de la alegría. Claramente tengo que contarles que cuando la alegría se lleva al extremo, también hemos visto gente que llega a unos niveles de euforia donde también toma muy malas decisiones. Entonces, mejor dicho, una persona se acaba de ganar la lotería, toma muy malas decisiones, vuelve a quedar en la cribera. Una persona acaba de ganar el partido de Colombia o donde ustedes estén y nos ponemos a tomar mucho trago y después terminamos comprando cosas que no tenemos que comprar o alguien dándose besos con quien no se tiene que dar. O bueno, esta emoción también cuando se extrapola no toma tan buenas decisiones. Entonces aquí nuevamente el equilibrio, el equilibrio, el equilibrio, el equilibrio para que todas estén en el momento y vayan tomando el papel protagónico que tienen que ir tomando en cada momento de la vida. Siguiente clase, vamos a ver todos los sistemas o las estrategias de regulación emocional. No se les olvide suscribirse al canal de YouTube para ver este curso completo de modelo PERMA más bienestar y felicidad corporativa.